Para muchas personas se dificulta el aprendizaje. De hecho, cuando escuchan el término estudio, generan inmediatamente un bloqueo y ellos desconocen cuál es su origen. Hoy vamos a hablar de la tecnología de estudio. Son diferentes metodologías que nos pueden ayudar a aprender de la manera más adecuada y más satisfactoria para cada uno de nosotros. Estamos en Tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro, Antioquia. Bienvenidos. Dentro del tema del aprendizaje y del estudio es muy importante tener presente de que nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro se encuentra un área denominada como el área de Broca. El área de Broca es la que está encargada de que aprendamos, almacenemos y procesemos la información de la mejor manera y de una manera muy satisfactoria. Resulta entonces que no es de extrañar que escuchemos hoy por hoy que cuando hay personas que empiezan a leer o empiezan a estudiar algo que está escrito, para ellas se hace muy dificultuoso y de hecho se les presentan manifestaciones emocionales y físicas que conllevan a que la persona desista de estudiar, de aprender o de leer. Y esto tiene un origen. Hoy vamos a identificar algunos de los factores que pueden conllevar para que esa situación se presente y cómo podemos mitigarla. Entonces, resulta que si la metodología de estudio que fue empleada desde cuando éramos niños para que nosotros lográramos almacenar una gran cantidad de información en nuestra mente, si ese proceso no fue un proceso satisfactorio, puede conllevar a que se nos irrite el área de Broca, lo cual conlleva a que a medida de que nos vamos volviendo más adultos, se incremente la sensación de desagrado frente al estudiar, al leer o al aprender. Por eso no es de extrañar que ciertas personas cuando eran niños aprendieron a leer y a escribir en un periodo de tiempo muy corto, en una edad muy temprana. Pero a medida que se fueron volviendo más adultos, estas personas ya fueron bajando ese nivel en el tema de la lectura, del aprendizaje y de la memorización. Se han hecho diferentes estudios desde las neurociencias y se ha identificado que estas personas se han ido desmotivando basados en que el proceso por el cual aprendieron a leer y a escribir fue un proceso traumático, fue un proceso que no fue agradable para las personas y les irritó el área de Broca. También hay algo muy importante para tener en cuenta en el momento del estudio y del aprendizaje, y es que cada uno de nosotros, a pesar de que podamos tener los 5 sentidos, hay uno de esos sentidos que tiene mayor predominancia al momento de estudiar o de leer. Para algunas personas es mucho más satisfactorio el estudiar o el leer basados en ¿qué? En las imágenes. Hay muchas personas que deben ver la información para poderla procesar y almacenar en un periodo largo de tiempo, lo cual hace que sea muy satisfactorio y se disfrute al aprender. Otras personas, por ejemplo, para ellas hay una predominancia en el canal auditivo. A estas personas les agrada más aprender, estudiar cuando escuchan la información que se les está transmitiendo. Por eso es que hay personas que disfrutan mucho los audiolibros y prefieren permanentemente estar escuchando audiolibros que coger físicamente el libro o electrónicamente para estarlo leyendo, porque la información está entrando por el canal predominante que la persona disfruta, lo cual conlleva a que la información quede mejor almacenado y sea más gratificante para la persona continuar aprendiendo. El otro canal predominante en algunas personas es el que se denomina como sensorial. El canal sensorial reúne 3 aspectos: olfato, gusto y tacto. Hoy por hoy existen metodologías de alto impacto que son muy gratificantes para que las personas aprendan, y son metodologías basadas en el hacer.
cuando podemos nosotros coger elementos, transformarlos, ubicarlos diferente, esos elementos se pueden relacionar con un tema específico que debemos aprender. Y cuando empleamos nuestros sentidos y lo relacionamos con esa información que se nos está transmitiendo, es mucho más satisfactorio para las personas que tienen predominancia sensorial, porque estas personas requieren relacionar la información con el sentimiento. Por eso es que se ha desarrollado metodologías como la andragogía, que es especial para el aprendizaje en personas adultas, lo cual conlleva a que esas personas estén experimentando con diferentes elementos, pero también lo complementan con experiencias vividas durante su vida y lo dan a conocer y transmiten también emociones y reciben emocionalidades también de las personas que están en el grupo. También las metodologías de estudio basadas en el hacer son muy importantes y de alto impacto para los niños, porque se complementa el juego con esas actividades lúdicas y la información que ellos están percibiendo la pueden almacenar de una mejor manera y mucho más gratificante porque ellos lo perciben como un juego. Entonces, es muy importante emplear todos esos canales al momento del aprendizaje. Los invito para que vayamos a un corte de comerciales y continuamos con el tema. Volviendo al tema de los canales de percepción y la predominancia al momento de estudiar y de aprender, entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tú identificas que disfruta más aprendiendo cuando observas los objetos, las cosas o las letras, entonces también te invito a que lo vayas complementando con la parte auditiva y sensorial, para que con ese gran complemento, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, empieces a desarrollar habilidades que te permitan adquirir la información de la mejor manera, sin importar cuál es el elemento que emite la información. Las personas, por ejemplo, sensoriales, a estas también les recomiendo que empiecen a trabajar el tema visual. Relacionar la información con figuras, imágenes, con colores, ponerle color, quitarle color, ponerle movimiento, quitarle movimiento, para que empiecen a potenciar las diferentes áreas y los diferentes canales y complementar ese sensorial. También importante trabajar la parte auditiva. Las personas que son muy visuales podrían estar leyendo y estar pronunciando y escuchándose la información que están emitiendo para que vayan potencializando el canal perceptivo de la audición. Lo mismo pueden hacer las personas que tienen esa predominancia sensorial. Cuando vamos a las personas que tienen predominancia auditiva, entonces la recomendación es complementarlo con lo visual y puede ser también ir escuchando e ir escribiendo, generando resúmenes,
y luego visualizar el resumen para que vayas tomando agilidad visual y complementes esa habilidad auditiva que tú tienes. También cuando tú estás escribiendo, si haces diferentes figuras, dibujitos, formas, entonces también empiezas a trabajar la parte lúdica y la parte sensorial, porque estás en contacto con la hoja, con el lápiz, el lapicero, y las figuras que hay ahí generan una emocionalidad dentro de ti. Es muy importante, primero que todo, identificar el canal predominante y luego lo vamos a complementar. Miremos entonces algunos factores que se convierten en limitantes al momento del aprendizaje. 1. Objetivo primordial, base primordial para el aprendizaje, realmente decidirnos a aprender. Cuando nosotros sentimos curiosidad por un tema y decidimos realmente ampliar la información sobre ese tema, ya hemos abierto las puertas de nuestra mente para adquirir esos conocimientos que nos pueden ayudar a desarrollar habilidades que pueden conllevar a que ejecutemos acciones que nos van a generar gratificación y que nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos y las metas que nos vamos a establecer. La mayor barrera para el aprendizaje es cuando las personas creen que ya saben sobre el tema. Entonces, en muchos casos, están frente a alguien que está emitiendo cierta información y la persona se dice a sí misma, eso yo ya lo sabía, eso ya me lo habían contado. Y deja de lado que esta persona puede estar dándote elementos complementarios a la información que tú ya tenías, o que de pronto la información que tú tienes está incompleta y esta persona la podría complementar. Entonces, primero, partamos de que realmente queremos aprender y tomar acción para aprender. Segundo, empezar a romper esa barrera de que yo me sé todo referente a cierto tema, ¿sí? Porque hay personas que cuando creen que se saben lo que incluye cierto tema, entonces la persona que está emitiendo la información es una persona que puede estar a mi nivel o por debajo de mi nivel, o sea que la importancia que le voy a dar no es igual a cuando creo que la persona me va a dar aportes que realmente me van a sumar más. ¿Qué es una barrera de aprendizaje? Son esos factores que conllevan a que cuando yo empiezo o emprendo un aprendizaje me desmotivan. ¿Qué manifestaciones generan las barreras para el aprendizaje? Manifestaciones físicas y emocionales. La persona empieza a sentirse emocionalmente o mentalmente decaída, y eso tiene un impacto directo en el área física de nuestro cuerpo. ¿Cuáles barreras se han identificado? Se han identificado 3 barreras. Entonces, primera barrera, la ausencia de masa. Esto tiene que ver con lo que yo les contaba ahorita, con la parte sensorial. Masa tiene que ver con ¿qué? Con contacto. Entonces, ¿qué es la ausencia de masa? Es falta de contacto físico con elementos que podamos relacionar con el tema que queremos aprender. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas frente a esa ausencia de masa? Cansancio, agotamiento y postura encorvada. Manifestaciones mentales, aburrimiento, irritación y ganas de renunciar. Entonces, empecemos a hacer el ejercicio. Si yo estoy leyendo algo y empiezo a sentirme aburrido, con irritación, con ganas de renunciar, empecemos a analizar lo que está percibiendo nuestro cuerpo también. Que si estoy cansado, si me siento agotado o empiezo a encorvarme, posiblemente es la falta de masa, entrar en contacto con el elemento. ¿Qué se recomienda entonces? Elegir unos elementos con los cuales podamos entrar en contacto para entender el tema. Otra es cuando nosotros no comprendemos una palabra y continuamos el tema. Esto que nos genera mareo e inestabilidad y también mucha confusión. Y el tercer factor es las palabras desconocidas. Esto nos lleva a que nos desmotivemos al momento del aprendizaje. Los invito entonces a que veamos un video muy interesante sobre este tema. Considera esto. En todas las interminables horas de tu educación se te dieron muchas cosas que aprender. ¿Pero te enseñó alguien alguna vez cómo estudiar? Claro, aprendiste a ir al colegio y quizá incluso qué preguntas iban a salir en el examen. Pero ¿se te enseñó alguna vez cómo aprender?
Una carencia de un método de estudio real a lo largo de los años ha llevado a muchos estudiantes a estudiar solo para aprobar el examen o a usar trucos para memorizar, para poder repetir la respuesta correcta cuando se les pregunte. Abraham Lincoln. Y de vez en cuando, métodos no muy convencionales. Pero todo esto es un sucedáneo de una comprensión real. No obtienes ningún conocimiento real que puedas usar. Pero estudiar y aprender son una parte vital de la vida cotidiana. No solo en cuanto a tener éxito en tus estudios, sino porque en un mundo cada vez más competitivo, mucha gente quiere mejorar sus conocimientos sobre el trabajo. O quizás hayas tenido una pasión de toda una vida a la que siempre te quisiste dedicar. Y según han pasado los años, has llegado a convencerte de que el tema era sencillamente demasiado difícil. Pero el sueño nunca ha llegado a abandonarte totalmente. Y mucha gente encuentra muchos años después de sus estudios que necesita llevar adelante su educación para mejorar su situación en la vida. Por una serie de razones, es fácil ver por qué sería muy útil tener un sistema de estudio eficaz. Scientology ofrece una tecnología de estudio precisa que le permite a cualquiera aprender y comprender plenamente cualquier tema. Es el primer enfoque profundamente funcional para enseñarle a la gente exactamente cómo aprender. Por ejemplo, uno de los primeros pasos al estudiar cualquier cosa es saber por qué lo estás estudiando. En vez de mirar los datos y pensar, ¿va a estar esto en el examen? Pregúntate esto. ¿Cómo puedo poner en práctica este material? ¿Cómo puedo usar realmente esto? Si haces eso, verás que sacas mucho más de lo que estás estudiando. Y podrás usar, de hecho, lo que estás aprendiendo. Por supuesto, no puedes estudiar un tema si crees que ya lo sabes todo para empezar. Tener una disposición para saber incluye decidir que hay algo ahí que aprender. En Scientology se ha descubierto que hay 3 barreras concretas que pueden bloquear tu capacidad para estudiar y, por lo tanto, para aprender. Cada barrera produce, de hecho, una serie distinta de reacciones en ti. Si puedes reconocer esas reacciones, puedes usar herramientas concretas para superarlas. Si alguna vez te has encontrado sintiéndote aburrido o exasperado cuando estudiabas algo, o si alguna vez te has sentido aplastado, mareado, con dolor de cabeza o tenías una especie de sensación de muerte cuando intentabas comprender algo, estas son las reacciones de la primera barrera al estudio, la ausencia de masa. Con masa queremos decir los objetos sólidos reales, las cosas físicas de la vida. Por ejemplo, si estuvieras estudiando sobre el vuelo en un libro de texto y leyeras todo sobre cómo hacer funcionar los controles, ¿cuánto entenderías si nunca hubieras visto de hecho una cabina de mando en sí? Ver o tocar la cosa que estás estudiando, obtener la realidad física de las ideas de lo que estás intentando aprender, ayudaría a remediar esto. Una de las cosas más importantes es que... Con la tecnología de estudio aprenderás varios instrumentos útiles desarrollados concretamente para darte la masa que necesitas para hacer que lo que estés estudiando sea real para ti. Si alguna vez has intentado aprender algo y te has encontrado tambaleándote o confuso, o sintiendo que el paso nuevo que se te pide dar es sencillamente demasiado difícil. Venga, vamos. Esto es de hecho porque un paso previo no se había comprendido y saltaste al paso siguiente. Esta segunda barrera al estudio se llama un gradiente excesivo. Gradiente significa un acercamiento gradual, paso a paso a algo. Con estas herramientas de estudio sabrás exactamente cómo encontrar qué paso anterior fue el que pasaste por alto o no llegaste a dominar totalmente y cómo manejarlo. Si abordas lo que estás intentando aprender de forma que cada paso se pueda dar con facilidad, hasta las cosas más complicadas se pueden lograr. Ahora bien, ¿has llegado alguna vez al final de una página y te has dado cuenta de que no tenías ni idea de lo que acababas de leer? ¿O has dejado alguna vez un libro a la mitad y no lo has vuelto a leer otra vez? Bueno, lo creas o no, ambos escenarios están causados por la misma cosa y es la barrera más importante de todas ellas, la palabra malentendida. Una palabra malentendida es una palabra que no se comprende en lo más mínimo. O es una palabra que crees que comprendes pero que has entendido incorrectamente.
Pasar una palabra malentendida te da una sensación clara de estar en blanco. ¿Y si has visto alguna vez a alguien quedándose groggy o dormido encima del libro? Entonces sabes que ha pasado por alto una palabra malentendida mucho antes. Esto también explica por qué puedes llegar al final de la página y no saber lo que acabas de leer. En algún lugar anterior en esa página hubo una palabra que malentendiste. Cuando esto ocurre, la sección que viene inmediatamente después de esa palabra es un blanco en tu memoria. Esto causa que te separes de ello y te retires. Cualquier clase que dejaste o tema que abandonaste alguna vez tenía sus palabras malentendidas. Con la tecnología de estudio aprenderás cómo encontrar esas palabras y aclarar su significado. Y no solo te sentirás más brillante, volverás a recuperar tu capacidad y tu interés en el tema. Tan simples como estas herramientas parecen a primera vista, representan una investigación extensiva en el tema del estudio y la forma en que funcionan nuestras mentes. En verdad, ser un estudiante brillante no depende de tu talento innato. Sin importar lo joven o lo mayor que seas, o cómo de imposible parezca el reto al principio, con estas herramientas, cualquiera puede aprender cualquier tema que elija y usar esas destrezas para triunfar. Recuerden, es muy importante identificar esos 3 factores. La ausencia de masa, que es entrar en contacto. Cuando hay palabras que no entendemos o que las vemos difíciles, o cuando hay palabras que realmente creemos que entendemos y continuamos el tema. Esto genera un bloqueo. Si empiezas a analizar qué es lo que estás sintiendo, puedes identificarlos y puedes corregirlos. Esta fue una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión. Les habló Nelson Naranjo.